En estos momentos, varios jueces, varios magistrados, quienes analizaron y valoraron los elementos de pruebas que contienen los expedientes que integró de manera dolosa y vergonzosa el Ministerio Público, han resuelto que Julio César Godoy y todos los del Michoacanazo no tienen responsabilidad penal en esas acusaciones tontas y pendejas del gobierno federal. La Policía Federal resguardaba desde el martes pasado las afueras de la Cámara. El objetivo era aprender a Godoy antes de que ingresara al Palacio Legislativo, porque una vez dentro ya no lo podrían detener. Entré por la puerta principal, no sé si me vieron cuando llegué. El día de hoy entré por la puerta principal, señorita, tomé protesta como lo conforma la ley. Pero su llegada a la Cámara no fue tan afortunada. Ante los insistentes cuestionamientos sobre cómo entró, Godoy afirmó que solo contestaría las preguntas que él decidiera, por lo que reporteros y camarógrafos abandonaron la sala de conferencias. Con imágenes de Luisa Cebes, Imelda García, Efecto TV. Agradezco ahora por tomar nuestra llamada a Martín García Vilés, diputado del PRD, para que nos hable justamente del caso del diputado Julio César Godoy Toscano. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario Alberto León? Muy buenas noches, a tus órdenes. Diputado, bueno, la primera pregunta tiene que ver justamente con lo que acabamos de escuchar. Hubo inconformidad por parte incluso de la prensa ante las respuestas que dio el ahora diputado Julio César Godoy Toscano. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? ¿Se siente el ambiente de inconformidad, no es así? Bueno, yo no veo cómo perciban o cómo entiendan el malestar. Yo lo que sí creo es que el compañero diputado Julio César Godoy se encuentra un poco abrumado, un poco inquieto, un poco muy saturado de mucha información, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos que naturalmente la prensa evidentemente tiene razón, pero que habrá que entender también que durante más de un año se ha encontrado una situación impropia, indebida, a la que lo han enviado las autoridades, y me parece que en su justa dimensión habría que tomar las cosas. Ahora, diputado, no sé si sea la percepción, también la del público, pero ¿no cree usted que fue un poco abrupto? Es decir, si todavía, aunque se tuvo una resolución por parte de un juez en cuanto a sus derechos políticos, pero no así para esta orden de aprehensión y de seguimiento para una acusación, hubiera sido un poco más prudente encararla primero y después, cuando ya el caso estuviera con una autoridad judicial y en su caso se determinara, entonces sí, si era viable tomar la protesta? ¿No era mucho más congruente, digámoslo así? Bueno, yo respeto los enfoques y las interpretaciones que pudieran dársele a la forma del caso de Julio César Godoy, que es un caso muy particular y que sienta un precedente de la represión, de la actitud persecutora y represiva del gobierno federal. Ahí me parece que habrá que ver el contexto en lo general. Como tú sabes, el PRD a nivel nacional, igual que los demás partidos políticos, venían trabajando en una jornada electoral, y específicamente en Michoacán, a un mes de celebrarse la jornada electoral, se da el famoso Michoacanazo. Entre ellos se detuvieron a más de 30 exfuncionarios públicos, entre perredistas, priistas y panistas, y entre ellos, por supuesto, a quien en aquel entonces era candidato Julio César Godoy. Sí. No fue requerido, se presentó voluntariamente, continuó con la campaña, ganó la jornada electoral, no hubo ninguna impugnación, no hubo ninguna irregularidad durante la jornada, ni posteriormente hubo incidentes o medios de impugnación que pudieran cuestionar su triunfo. Fue un resultado liso y ya ganó el que tenía la voluntad popular, y así fueron las cosas con Julio César. Luego vino una orden de aprehensión y bueno, Julio César consideró lo que él en ese momento sintió: represión, persecución y un expediente y averiguación previa armada para violar los derechos humanos y las garantías individuales. Ya resolvió el tribunal competente, sí. No hubo ningún delito, se le concedió el amparo y ahora está tomando protesta como lo marca la ley. Claro, ahora, en cuanto a este término, más allá un poco de las percepciones que podamos tener los periodistas y otro grupo de personas, está la opinión pública detrás. La opinión pública quizá también tenga su opinión al respecto, por supuesto, y en este sentido, ¿qué tanta legitimidad le podría dar o no el hecho de llegar de esta forma
hasta San Lázaro, a pesar, insisto, de que había una orden de aprehensión. Son varios meses, como usted lo comenta, de este caso, en los que no habíamos llegado a un punto de equilibrio en las opiniones, por supuesto, pero ni tampoco en cuanto a la ejecución de las instituciones, lo que tienen como responsabilidad. ¿Le da legitimidad o no? Incluso frente al partido. Sí. Yo en principio respeto, y nuestro partido y nuestro grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados también. La opinión pública es sumamente importante, pero es muy relativa, muy diversa y muy dispersa si no entendemos el contexto en el que se dio esa orden de represión y persecución, embestida o disfrazada en una orden de aprehensión. Está legitimado porque Julio César participó, ganó una jornada electoral, le dieron la constancia de mayoría y un juez federal protegió los derechos y las garantías individuales y ordena a la Cámara de Diputados que le tome protesta, lo cual el órgano legislativo hizo correctamente el día de hoy. Ahora, ¿de cómo llegó? Bueno, pues él ya lo declaró, llegó por la puerta grande, porque además no hay otra puerta por la que no pudo haber llegado, como sí lo hizo en su caso Vicente Fox y el presidente de la República actual, que entraron por la puerta de atrás. Ahora, pudiéramos darle varias interpretaciones. Faltan días, faltan horas, y ya dará personalmente él sus interpretaciones y su posicionamiento, Mario Alberto. Finalmente, diputado, la PGR insiste en que sigue vigente esta orden de aprehensión en contra de Julio César Godoy Toscano. ¿Esto qué implicación tendría ahora que pues ya tiene fuero? Bueno, pues la implicación que sigue es la que ya declaró indebidamente nuestro presidente de la mesa directiva. Él dice que si sigue abierta la averiguación previa penal en contra de Julio César y hay una nueva orden de aprehensión o surgiera una nueva orden de aprehensión, lo que sigue es un proceso legislativo, juicio de desafuero, un juicio de procedencia para quitarle el fuero y poderlo someter a un juzgado ordinario de la causa penal. Todo esto se ve muy difícil de que así pueda suceder, Mario Alberto. En principio, porque ahora tiene fuero constitucional, se podrá iniciar mañana o pasado un juicio de procedencia. Habrá que esperar si se inicie y habrá que esperar cuáles son las razones, motivos o circunstancias que motivan el juicio de desafuero, y habrá que ver si se agenda, porque te recuerdo que el PRD tiene un diputado federal que preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, la de puntos constitucionales, y nada más y nada menos la preside el exministro de la Suprema Corte y actual diputado federal Juventino Castro y Castro, quien él conoce la causa penal a perfección, y yo creo que va a ser difícil que prospere este asunto, porque además cuenta con el apoyo del grupo parlamentario del PRD. Martín García Avilés, diputado del PRD, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias, Mario Alberto. Sigo a tus órdenes. Gracias. Y también para hablar de este mismo asunto del diputado perredista Julio César Godoy, tenemos en la línea telefónica al vicecoordinador de los diputados del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas. Buenas noches, diputado. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenas noches, Mario Alberto, a tus órdenes. Acabamos de escuchar, me llama la atención que decía nuestro anterior invitado vía telefónica, Martín García Avilés, que de manera inadecuada algunas voces de su partido habían hablado de que esto se tendría que resolver incluso con un juicio de otro tipo, un juicio legislativo. Me habla entonces de que sí hay división en las opiniones, es decir, no está del todo aprobado la forma en la que Julio César Godoy Toscano llegó hoy ante San Lázaro y finalmente se convierte en diputado. ¿Tienen la misma percepción o es un error? Yo lo primero que aprovecharía a decirle a tu teleauditorio y a decirle al PRD es que tomara con mucha tranquilidad el tema, porque de pronto pareciera que viene una hondonada de ataques y críticas y choques que pareciera que solo protege el fuero para poder decir y hacer lo que sea, y eso creo que es un poco incorrecto, y lo digo por lo siguiente. El presidente de la mesa directiva da cumplimiento a una disposición de un juzgado donde determina que el diputado que hoy toma protesta tiene sus derechos políticos electorales a salvo. Sin embargo, la segunda parte de esa sentencia dice que subsiste todavía la orden de aprehensión, es decir, hay una contradicción en la misma sentencia. Como esa parte no le corresponde al presidente de la mesa decidir, porque él no es juez, sino está obligado a dar el mandato que le obliga a este juez, él toma protesta en esa circunstancia. Hasta ahí el proceso camina conforme a un mandato de un juez. Le corresponde a la autoridad ministerial y judicial determinar estrictamente
en qué condición se encuentra Julio César Godoy Toscano, porque el hecho de que haya tomado protesta y que tenga fuero no exime de que pudiese haber alguna otra responsabilidad que corresponderá a otras autoridades investigadoras y por supuesto judiciales, pero lo que entiendo que se escucha como un tema de juicio de procedencia o de desafuero, Sí. es viable, no solo en el caso del diputado Julio César Godoy Toscano, sino en el caso de cualquier diputado que pueda incumplir la ley penal y que un juzgado pueda tener los elementos suficientes para determinar que existen elementos de una posible responsabilidad penal y en ese momento solicita que se inicie ese juicio de desafuero en términos muy cotidianos para que entonces se pueda poner a disposición de la autoridad. Es decir, no es un caso extraordinario, puede ser en el caso de este diputado o en el caso de cualquier otro que se encuentre en una circunstancia de violación a la ley. Pero eso le tocará determinarlo en primera instancia a la autoridad investigadora ministerial y después a una autoridad judicial para que nosotros demos proceso a ese tema. Entonces, digamos que sí hubo allí, usted lo menciona como contradicción, podríamos decir que hubo un vacío de ley, un error legal en el momento de redactar estos mandatos, esta procedencia, sobre todo porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece, previamente, pues había determinado negarle a Godoy Toscano la toma de protesta en virtud justamente de que existía esta orden de aprehensión, sobre todo por el motivo, calificada como delito grave. ¿Esto no es incongruencia, digámoslo así? Digamos que en el texto de la sentencia sí, porque por un lado dice que deja los derechos a salvo, es decir, que tiene todos sus derechos políticos, pero por el otro no determina nada sobre las órdenes de aprehensión. La propia Constitución es muy clara. Basta una orden de aprehensión para que eso interrumpa los derechos políticos. Pero como eso es materia de un dictamen judicial, que es otro poder, le corresponderá en tiempo y forma, según lo vean estas autoridades, valorar y analizar. En el caso de la Cámara era un tema complicado, porque había un mandato del juez donde decía, da cumplimiento a esta sentencia, en este punto concreto, tomar protesta. Hasta ahí se da cumplimiento, pero esa determinación no quiere decir que Julio César Godoy Toscano es responsable de alguna conducta penal o no lo es. Eso le corresponderá a otra autoridad y ese es un tema que tendrá que irse resolviendo sobre la marcha. Si el señor es responsable de un delito, se le podrá procesar conforme el derecho mexicano y en su momento se podrá desaforar, y si no lo es, él gozará del fuero sin mayor problema, pero el tema que hoy ha tomado protesta no deja intocado la posibilidad de que pueda ser desaforado o a la inversa de que pueda continuar como diputado. Claro, digamos que hacemos valer la presunción de inocencia, ya finalmente a nosotros no nos corresponde juzgarlo, pero sí despierta suspicacias, tanto el hecho de que hayan pasado tantos meses en los que caso estuvo en la opinión pública, estuvo en los medios, estuvo en los tribunales, estuvieron abogados interviniendo, y de repente la forma en la que llega a San Lázaro, que hay que mencionarlo, fue un lugar sitiado. Durante varias horas estuvieron inspeccionando incluso las cajuelas de los vehículos de los mismos diputados para ver si encontraban al hoy diputado, pues hace pensar de que hubo una situación bastante irregular, por supuesto, digo, lo vio todo el país, y la forma en la que llega, hablamos de ética, hablamos de otros valores, no necesariamente legales, hablamos también de legitimidad ante la opinión pública, insisto, no solamente es la percepción de los medios de comunicación. ¿Es correcta esta apreciación? Nosotros lo que diríamos es que, en estricto sentido, el que nada debe, nada teme. Y si verdaderamente hubiera una circunstancia de total y absoluta seguridad y libertad, con fuero o sin fuero, se podría haber enfrentado a las propias autoridades. Lo que sí de pronto daña la imagen, porque por más que no lo queramos observar, es que a todas luces, de pronto apareció ese tema de que el diputado, hoy diputado, entró por la puerta grande. Bueno, estando dentro del recinto, pues hay varias puertas, y una es la más grande, pero el tema de mucho cuestionamiento de algunos fue cómo entró al recinto. Pero más allá de ello, sí, pues sí suena de pronto un poco extraño que no se hiciera bajo las formas normales que sucede en cualquier otra toma de protesta, con la petición directa, escrita y demás. Entonces queda un vacío ahí que a todos los mexicanos les deja un mal sabor de boca, porque al menos existe una duda generalizada. Yo he estado viendo en redes sociales, he estado viendo en algunas discusiones, he estado recibiendo opiniones en los cuales queda una especie de disgusto sobre el tema. Claro. Se da cumplimiento a la ley, por lo menos en lo que dice este juez, pero eso no quiere decir que sea palabra definitiva ni que tenga totalmente la razón. Pero son otras autoridades las que tendrán que analizarlo, no los diputados.